participantes de manera individual. Les damos la bienvenida a todos aquellos que han tomado el tiempo para hacer presenciar esta charla informativa de la Ley 620 y de los proyectos integrales que Borda ejecuta. Yo soy ingeniera de proyectos de Borda y soy voluntaria de la Red de Jóvenes por el Agua, y para mí es un honor tenerlos aquí presentes. Y espero que este espacio sea de sumo provecho para todos y que ustedes puedan así también darnos ese reforzamiento y hacer las preguntas que quieran con respecto a los temas que los exponentes nos tienen. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a la compañera Eduardo Rubí para que nos haga la presentación de la reforma ley. Mira, mano, un Atari. Y también hoy en día están afuera compartiendo como grupos que se charlas sobre la ley y también se puede decir que estamos tiempo de ser difícil de la ley, pero estamos pasando y volvemos la carta y la base pero vamos que cuando más o menos antes de esperar pero un día va a terminar, ya estoy calculado que es lo que contar y entonces nuestra protección 100%, pero hay un punto a punto vamos a mejorar para que sea importante. Eso está bueno. Y el tema de agua también es muy importante por la salud, no solo de la salud, sino para las enfermedades. Por eso, la México se decide trabajar en el tema de agua para mejorar la vida de los días medio vital de necesario. Entonces, bienvenido y también a Eduardo, muy director jurídico de ANA, que va a presentar. Entonces, gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos los participantes de manera individual. Les damos la bienvenida a todos aquellos que han tomado el tiempo para hacer presenciar esta charla informativa de la Ley 620 y de los proyectos integrales que Borda ejecuta. Yo soy ingeniera de proyectos de Borda y soy voluntaria de la Red de Jóvenes por el Agua, y para mí es un honor tenerlos aquí presentes. Y espero que este espacio sea de sumo provecho para todos y que ustedes puedan así también darnos ese reforzamiento y hacer las preguntas que quieran con respecto a los temas que los exponentes nos tienen. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a la compañera Eduardo Rubí para que nos haga la presentación de la reforma ley. Me pone un poco nervioso porque he empezado y ya me lo bueno, mi nombre es Eduardo Rubí, yo soy director general jurídico de la Autoridad Nacional del Agua. Se me convocó, se me llegó esta actividad por parte del director ejecutivo, para poder explicar un poco lo que es el objetivo de la reforma a la ley 620, que es la ley 46, y dar a grandes casos lo que significa esta reforma. Hemos preparado una presentación, la cual en la modalidad va a ser, en el momento de la desarrollando, al final ustedes pueden tener un espacio de preguntas y yo puedo contestar las preguntas.
No hay respuesta. Ya veo. Está cargando. Bueno, haciendo un poquito una reseña del porqué, el objeto principal de esta reforma, básicamente nace de un trabajo que se venía haciendo de años anteriores, de una consultoría que hizo el Banco Mundial en conjunto, ¿verdad?, con todas las instituciones del gobierno para poder determinar en qué estado se encontraba la aplicación de la ley 620. Y se orientó como resultado de esta consultoría que era necesario reestructurar las estructuras que conformaban, por decir así, la pirámide de acción de la ley 620, la cual en ese momento, según el dictamen que hace la consultoría, estaba un poco inoperante o inactiva. Eso es un poco haciendo una breve reseña de por qué nace esta reforma. La siguiente. Estos son los principales objetivos, ¿verdad? De por qué está o nace la necesidad de reformar la ley 620. Ustedes saben que las leyes tienen que aplicarse en su momento, pero al momento que se aplican, van surgiendo necesidades, van surgiendo deficiencias, intolerancia a los recursos. Y hay necesidad de modernizar. Entonces, este es el principal objetivo, ¿verdad?, para poder lograr determinar. Se determinó que se tenía que ordenar la cuestión de crear recursos hídricos por cuenta, por unidad hidrológica y hidrográfica. Ya no iba a ser por cuenta, sino por unidad, para hacer un poco más específico y más directo. A veces una cuenca es demasiado grande y manejar o gestionar el recurso hídrico a través de una cuenca es un poco complicado. Entonces, se determinó de que la unidad de día para poder gestionar los recursos hídricos iba a ser por unidad hidrológica y hidrogeológica. Como mencionaba anteriormente, las instancias operativas que se encontraban con la ley 620 hasta cierto punto no permitían que la Autoridad Nacional del Agua en conjunto con estas instancias operativas pudieran tener representación en los territorios que se les posibilitaba a la Autoridad Nacional del Agua, y en este caso se solucionó, no es un medio para funcionar. Podría realizar una planificación nacional y operación dentro del territorio. Siempre dentro de los mismos objetivos hay que suena un poco como redundar, pero sí es un elemento un poco importante de que la regulación es un paso para poder gestionar la recursos. Si no involucramos una regulación en el otorgamiento de los derechos de uso, no podemos nosotros gestionar, porque no sabemos lo que está saliendo, podemos saber lo que está entrando dentro de una culpa, pero no lo que está saliendo. La manera de poderlo organizar es a través de la regulación. Tenemos problemas con el audio. Quizás se acerque un poco más o usa. Mejor úsenlo para que le puedan escuchar. No hay problema. Ay, creo que mi voz la escuchan, ¿o no? ¿Sí? Ok. Si no, me dicen. Entonces, ok. Dentro de los otros objetivos, y esto es más como una función o una adhesión de lo que va a hacer también luego, posteriormente lo voy a explicar, que es la fusión que hubo a través de esta reforma de parte de ANA, absorbió a INAH. Entonces, dentro de estos objetivos, no se podía dejar fuera lo que es el suministro de agua potable y saneamiento, ¿verdad?, como un objetivo principal dentro de lo que es la reforma, porque anteriormente esto era un objetivo meramente de la ley orgánica de INAH, tenía que formar parte de esta reforma para poder asumir estas funciones. Algo que ha metido un poco de ruido, por decirlo en bonica, ¿verdad?, es el tema de la privatización del agua. La ley 620, en su artículo 4,
y nuevamente en la reforma, en la ley 1046, en su mismo artículo 4, establece o reafirma la no privatización del agua. Esto es algo que tiene que quedar bastante claro, porque al principio, cuando se reformó la ley, lo primero que se dio a conocer, o las primeras reacciones de la población, o las primeras reacciones de la población realmente, ¿verdad? Era de que mediante esta ley se estaba pretendiendo privatizar el agua. Les voy a leer lo que decía el artículo 4 y lo que dice actualmente, y van a notar una pequeña diferencia en la redacción, porque realmente no es que se derogó, sino que se reformó el artículo, pero para darle más reafirmamiento al Estado de la no privatización del agua. El artículo 4 establece o establecía en la ley 620 que el servicio de agua no será objeto de privatización alguna de manera directa o indirecta y será considerado siempre de carácter público. El artículo 4 de la reforma dice exactamente lo mismo con una oración más, dándole un poquito más de reafirmamiento al principio de carácter público del agua. Su administración, vigilancia y control será o estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado. Con esto se deja o se está estableciendo o se está reafirmando el principio de la no privatización del agua bajo ninguna figura. Más adelante les voy a explicar el por qué se malinterpretó de que el suministro de agua potable iba a estar iba a ser suministrado por privados. Pero esto es algo que siempre ha existido y se lo voy a explicar un poco más adelante. Ya que tal vez me consigo un poquito de agua. Todo eso me reseca el agua. Ok. ¿Cómo queda la regulación y la administración de los recursos hídricos? Tenemos un Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico, que es como la máxima autoridad dentro de la reforma de la ley, una comisión para la administración sustentable de los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua. Posteriormente, tenemos al Registro Público Nacional de Derechos de Agua y Prestadores de Servicios, que es el garante de los derechos de uso de agua y prestadores de servicios ante terceros. Y después, como una participación un poco más popular o ciudadana, están los comités de cuencas, que siempre están dentro de la ley 620 y de la reforma. ¿Cómo operan? Esto no quiere decir de que las funciones que tiene o tenía la Autoridad Nacional del Agua pasaron o son parte o nos podemos excluir, por decirlo de esta manera, en la actualidad de lo que anteriormente nosotros teníamos como funciones de la Autoridad Nacional del Agua, sino que ahora las estamos compartiendo, ¿verdad? A través del Consejo y a través de la Comisión, porque descubrimos a través de, como anteriormente les decía, a través del análisis que se hizo, ¿verdad? De que era necesario operativizar un poco más, involucrar a las demás instituciones para que la ley 620, ahora la reforma también pudiera aplicarse. Brevemente, describiendo lo que es el Consejo, siguiente. ¿Por quiénes está compuesto y qué es lo que hace el Consejo? El Consejo, ¿verdad? Está conformado por representantes de las direcciones superiores de las siguientes instituciones. Está el MAC, el INETER, el Ministerio de Hacienda, el INIFON, el ENACAL, FICE, el Ministerio de Minas, los consejos regionales de las regiones autónomas, el Banco Central, Marena y ANA. Estos son las instituciones que conforman el Consejo. Estas instituciones, a su vez, nombran un representante dentro de esta misma estructura, que a su vez es la persona que representa al Consejo. Siguiente, por favor. Y básicamente, ¿cómo opera o para qué funciona el Consejo? El Consejo sirve como una instancia planificadora.
es algo más operativo que sustantivo, ¿verdad? Elabora las políticas de los recursos hídricos, siempre a propuestas, ¿verdad?, de las instituciones. Estas tienen que ser propuestas a la presidencia, quien aprueba la política. Tenemos una política desde el año, sin temor a equivocarme, del 2007, que se encuentra un poquito desfasada, ¿verdad? Entonces se está trabajando en una nueva política y se va a trabajar siempre bajo esta misma estructura. También el Consejo puede proponer la ley de cánones, que todo el mundo pregunta qué significa la ley de cánones. Es una ley que la misma ley 620 manda a crear a través de la propuesta del Consejo. Pero es una ley que todavía no está vigente y que por el momento no está ni siquiera en agenda, pero sí está dentro de las funciones del Consejo y hay que crearla. También se encuentra, puede proponer reformas a las leyes o reglamentos que establecen la misma ley para poder crear y aprobar lo que es las líneas de estratégica para el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Estas son básicamente las funciones que tiene el Consejo en conjunto. No actúa sola, está siempre, ¿verdad?, delegado por el que coordina el Consejo. Si me preguntan si el Consejo está operando, opera cuando sea necesario, ¿verdad? Es solo para este tipo de situaciones, no es una instancia que está, por decirlo así, en un momento creado, sino que se crea, o no que se crea, opera cuando hay necesidad de que vaya a operar. La comisión básicamente es un poco más, por decirlo de esta manera, más en el territorio. Es una comisión que está compuesta por instituciones, básicamente son las mismas instituciones que operan con el Consejo, pero se agregan otras, tales cual ENEL, INIFON, el MEFCA y, sin temor a equivocarme, la nueva que está por ahí es MIFIC. Estas son las instituciones que siempre van a estar conformando, ¿verdad?, el Consejo. Lo coordina a nivel técnico, ¿verdad? A nivel técnico, los que sean delegados por parte de cada institución. El objetivo de esta comisión nace por el tema de que la Autoridad Nacional del Agua, si bien es cierto, ya tiene aproximadamente 10 años de haber sido creada, no tiene presencia dentro de los territorios. Entonces, la manera de solucionar la presencia y la operatividad dentro de los territorios es a través de conformar esta comisión dentro de los territorios y poder dar solución y aplicabilidad a lo que es la ley 620. Esta es la manera en que se definió y que está en la ley. Eso es así como tiene que funcionar. Si estamos equivocados, vamos a verlo dentro del camino, pero así es como está operando de verdad en el momento. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, básicamente, como ustedes la están viendo ahí, es coordinar la gestión de los recursos hídricos por cuenca, asumir las funciones de los organismos de cuenca mientras estos no se han creado. Hasta el momento no hay ningún organismo de cuenca creado. Entonces, por el momento, y mientras se vayan a crear, va a ser la comisión que va a tener estas funciones. Actualizar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y los programas por unidades hidrológicas y hidrogeológicas. Aprobar las declaraciones de zonas de veda siempre a petición o a instancia de Marena y INITER. Aprobar zonas de alto riesgo de inundación. Elaborar en conjunto con otras instituciones planes de mejora y sistemas institucional. Y aprobar los balances hídricos por unidad hidrogeológica. Básicamente, si ustedes lo ven, son funciones compartidas que probablemente, ¿verdad? Si ustedes se van a la ley, las van a encontrar como estas funciones que anteriormente, algunas eran funciones de ANA y otras eran funciones de los organismos de cuenca, pero ahora se fusionaron o se trasladaron directamente a la comisión para poder cumplir con estas funciones, porque realmente era muy difícil cumplirlos en presencia dentro de los territorios. Esto es algo muy importante porque básicamente no conocemos o algunos no sabemos qué es lo que ha pasado
o pasará con INAH? Pues simple y sencillamente, aquí se dio una fusión por absorción, ¿verdad? ANA asumió toditas las funciones que poseía el INAH, y INAH dejó de existir, sin temor a equivocarme, el 23 de diciembre, así fue, ¿verdad? El 23 de diciembre, que fue el que ya la publicación de la reforma, y ahora es una sola institución. Las funciones que poseía INAH en su momento, todas, sin mermar ninguna, fueron asumidas por la Autoridad Nacional del Agua. ¿Esto con qué objetivo? Que exista un solo órgano descentralizado, ¿verdad? Que dé atención o tratando de buscar cómo unificar tanto personal técnico como recursos para poder darle una solución directamente al usuario y no hayan dos instituciones que regulen básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, para que estemos más que claro, ANA ha asumido de manera directa y no existe, ¿verdad? La posibilidad, por el momento, ¿verdad? De creación de otra institución. ANA es la única institución que regula, ¿verdad? El tema en materia de agua. Las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de leer la Ley 620, básicamente son las mismas, ¿verdad? Que están dentro de la reforma actualmente, con algunas excepciones, o no excepciones, sino algunas adiciones de parte de las que son ahora las funciones que poseía INAH. Dentro de ellas, ¿verdad? Está el tema de actualizar las normativas y procedimientos para los prestadores de servicios. Era una función completamente que poseía INAH, pero no podíamos dejar eso a un lado. Tenía que ANA asumir esta función y ahora le corresponde a ANA, ¿verdad?, realizar todo el tema de los procedimientos y normativas para los prestadores de servicios, regular y fiscalizar la prestación del servicio de agua potable. De igual manera, esto es mucho, ¿verdad?, para el tema de los prestadores de servicios privados que existen, porque hay prestadores de servicios privados. La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de regular y fiscalizar estos prestadores de servicios. Desarrollar e implementar el sistema integrado de información de recursos hídricos es algo que ya, una función que ya poseía la Autoridad Nacional del Agua. Designar interventores en servicios de agua potable y saneamiento. Esto es una función nueva. Incluso, sin temor a equivocarme, es una función que nació de la misma necesidad que existe a veces por los prestadores de servicios a través de los usuarios. Cuando hay demasiadas quejas, la Autoridad Nacional del Agua podría intervenir en un servicio de agua, pues cuando exista un abuso de parte del prestador de servicio, por decirlo de esta manera. Que se ha hecho o no se ha hecho, pero está establecido dentro de la ley y es posible hacerlo. Brindar el acompañamiento al cumplimiento de las normas de calidad. Eso siempre es una función que ha tenido ANA y que tenía INAH de igual manera. Era una función compartida que es necesario que esté dentro de las funciones. Servir de instancia de revisión y apelación en las decisiones que emitan las dependencias de ANA. O sea, esto es algo bastante sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si un usuario tiene un reclamo de parte de un prestador de servicio, llámese ENACAD o llámese un servicio de un prestador de servicio privado, entonces la persona puede hacer el reclamo ante esas dos instituciones. Una vez que el reclamo salga negativo y no esté conforme, la persona puede acudir ante ANA a realizar el recurso de revisión, por decirlo de esta manera, y que no está de acuerdo. Una vez que ANA emita el recurso de revisión, si la persona no sigue estando de acuerdo, puede acudir al recurso de apelación que nosotros mismos resolvemos. Entonces, todos los reclamos por los recibos de agua, una vez que la prestadora de servicios les ha resuelto, ustedes pueden acudir perfectamente ante la Autoridad Nacional del Agua, que es una de las funciones principales que posee INAH, que ahora la tiene ANA. Bueno, me faltaba una, pero me la sé, tranquilo. Aprobar las tarifas, ¿verdad? Aprobar las tarifas de prestadores de servicios. De igual manera, es una función que poseía el INAH cuando una urbanizadora tiene un proyecto y este proyecto, dentro del mismo proyecto está la creación de un sistema de agua potable para poder abastecer a esta urbanizadora, y todo en el caso que ENACAL no asuma la responsabilidad de adquirir ese
ese sistema de agua potable, entonces la empresa tiene que acudir ante la Autoridad Nacional del Agua a que se le apruebe su pliego tarifario, que está acorde, ¿verdad?, a una normativa y acorde a la realidad social nicaragüense, acorde a esa realidad es que se aprueba el pliego tarifario de los prestadores de servicio de agua para las urbanizadoras. Esa es una función meramente que estaba vigente cuando estaba el INAH y fue absorbida por parte de ANA. Básicamente estas son las funciones que ya eran, que poseía la Autoridad Nacional del Agua, que además es algo muy importante, el tema de los otorgamientos de derechos de uso. Toda persona que haga uso del agua, ya sea superficial o subterránea, que vaya encaminado hacia un uso, ya sea agrícola, turístico, no se me viene a la mente ahorita. Pero hay un sinnúmero de usos que se le puede dar, industrial. La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de otorgar una concesión, llámese autorización, permiso o licencia, o para uso hidroeléctrica, ¿verdad? También. Entonces, ANA es la encargada de otorgar estas concesiones. Elaborar normas y especificaciones que rigen el diseño y construcción de los pozos es una función que se encuentra dentro de la Ley 620. Las sanciones administradoras para los prestadores de servicio de agua y los usuarios de agua son cuando al momento, y no solo otorgamos derechos, sino que también al momento que otorgamos un derecho, otorgamos obligaciones. Y estas obligaciones, al momento de no ser cumplidas, pues acarrean una sanción administrativa. Y también la Autoridad Nacional del Agua abre procesos administrativos por incumplimiento a esas obligaciones que tienen los usuarios. O bien, las personas que se encuentran de manera ilegal aprovechando el recurso, pues, que son un sinnúmero. Bueno, todas las demás, ¿verdad?, que se les dejó esa por si en un dado al momento de la reforma se nos escapó alguna función, se dejó establecido que toda función que poseía INAH iba a ser asumida por parte de ANA. Sí. Ok. El Registro Público Nacional de Derechos de Agua y Prestadores de Servicio es un registro que se encontraba creado por un decreto. Ahora mismo, ¿verdad?, lo único que sufrió modificación es el nombre y se le agregaron un par de funciones más. El registro, ¿qué es lo que hace? El registro simple y sencillamente le da certeza o garantía jurídica a la persona dueña del título de concesión o del permiso o del prestador de servicios, para garantizar que su derecho se encuentra registrado ante el Registro Público Nacional de Derechos de Agua y Prestadores de Servicios. Y con eso evitar que un tercero pueda, ya sea acceder de manera ilegal a este servicio o pueda pretender dentro de la misma área poder perjudicar ya sea la concesión otorgada o la que se vaya a otorgar en un futuro. Pero algo muy importante dentro de lo que es el registro público y algo que se le agregó como nueva función o como una nueva obligación de parte del registro que puede inscribir son los comités de cuenca y los CAPS, los comités de agua potable y saneamiento. Y se les otorga esta función con un objetivo principal: darles garantía a los que son los comités de cuenca y a los CAPS de que a través de la inscripción en el registro, con la mera inscripción, ellos ya obtienen una personería jurídica. Algo que en su momento pues era un poco, se les dificultaba. Hay personas que no se manejan en este ámbito y no manejan qué es un CAPS, qué es un comité de cuenca, y a veces les piden la certificación del Ministerio de Gobernación, o a veces le piden que son una ONG, el acta de constitución, ¿verdad?, aprobada por la Asamblea. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, es una constante capacitación que es muy, incluso dentro del mismo Estado, hay mucho desconocimiento de que el simple hecho de tener o obtener una personería, una inscripción dentro del registro ya te da la personería jurídica. La siguiente. Básicamente lo que estaba diciendo ahorita, básicamente solo es el artículo donde ratifica lo que acabo de decir. Es algo pues
algo bastante, por decirlo de esta manera, innovador, perdón, y facilitador para los comités de cuenca y en este caso los CAPS, que a veces se les dificulta mucho el tema de obtener los beneficios, por ejemplo, de la distribuidora de luz, o a veces abrir una cuenta también en los bancos se dificulta un poco porque les piden la personalidad jurídica y ya a través de esta reforma ellos ya van a poder obtener la personalidad jurídica con el simple hecho de estar inscritos. Los comités de cuenca básicamente es una expresión ciudadana, ¿verdad? Es una expresión ciudadana. ¿Con qué objetivo, verdad? Para administrar o constituirse como un foro de consulta para poder gestionar y administrar la cuenca o la unidad hidrográfica. Eso es la definición de un comité de cuenca que está establecido dentro de la ley y se le ratificó a través de la reforma siempre su creación y perdurabilidad pues en el tiempo. Creo que ahí termina la presentación. Así a grandes rasgos, esto es lo que significa la reforma a la ley 620. Si no han tenido la oportunidad de leer la ley 620, pues probablemente se dificulte un poco el porqué de la reforma, el por qué se dio la reforma y por qué la necesidad. O sea, las reformas no nacen por simple antojo de los legisladores, sino por pura y llana necesidad de aplicabilidad de las normas en la realidad, en este caso del Estado nicaragüense. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Estoy con todo el gusto, se las puedo responder. Está mi compañero Rodolfo también ready. Si en un dado caso yo me quedo un poco corto, él me puede ayudar. Y pues estoy a la disposición. Si me hacen preguntas, créanme que me voy a sentir mal. Entonces necesito una o dos preguntas, aunque sea. O los que están en línea. Díganme. Sí. ¿Cómo trabaja Ana? ¿Qué hace Ana para combatir estos problemas? Ok. Mira, esto es una problemática e incluso creo que en la actualidad se está dando nuevamente como la fiebre del oro, recientemente. Ok, repita la pregunta que él hizo. Ok, está manifestando que en algunas comunidades existe actividad minera y por ende esta actividad minera genera presencia de metales pesados que son nocivos para la salud. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo Ana para combatir o evitar esto? Así es, ¿verdad? Ok. Entonces yo respondía de la siguiente manera. En la actualidad, sin temor a equivocarme, nuevamente está resurgiendo esta actividad, nuevamente, valga la redundancia, ¿verdad? Hay como nuevamente una fiebre del oro. Si bien es cierto, ¿verdad? Que debe existir la generación de empleos y la producción de riqueza para el país, pero también hay que proteger las fuentes. ¿Qué está haciendo Ana en la actualidad? Con las comunidades, a través de los CAPS, a través de el FICE, ¿verdad? El Marena, nosotros estamos en constante coordinaciones con estas tres instituciones y valga la redundancia también otras que puedan estar involucradas dentro de este proceso para poder al momento de realizar una explotación de una fuente de agua, de un CAPS, garantizarle a través de programas que son apoyados por donantes, probablemente porque ese es el gran problema que a veces no los CAPS les cuesta ser autosostenibles, ¿verdad? Evitar y estar haciendo pruebas constantemente, pero no tenemos la capacidad de abarcar todas las comunidades, no te voy a mentir en ese aspecto, pero sí estamos tratando de cada vez que existe una problemática o una denuncia por parte de la misma población, acudir y tratar en ese momento, si es una empresa o si es minería artesanal,
pues abrir un proceso administrativo en contra de las personas que estén provocando esta situación. Ese es nuestro granito de arena, pero esto es algo muy conjunto, ¿verdad? Es algo muy conjunto que tiene que estar el Marena, el Ministerio de Energía y Minas, y el FICE nos apoya con el tema, por ejemplo, de saber dónde está la fuente que con financiamiento público, ya sea o financiamiento privado, se generó el sistema de agua potable y evitar que pase esta situación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de aplicar con rigurosidad la ley al momento que encontremos una de esta actividad. Preventivamente, tratar de ubicar un proyecto que vaya a abastecer de agua potable o una fuente de agua natural, tratar de protegerla y que dentro de la actividad, dentro de la zona, no se apruebe ninguna actividad que vaya a perjudicar. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Tu pregunta es muy válida. Sí me atrevería a decir que se está haciendo poco, pero sí estamos tratando de buscar cómo darle respuestas. Ok. Por acá en Zoom nos tienen unas preguntas. Una de Ada Urbina dice, ¿existen tiempos definidos a la ley 620 para el trámite de permisos, licencias por parte del ANA? Y también de parte de José Portillo, los CAP ya tienen su certificado emitido por INAH, ¿deben nuevamente registrarse para obtener su personalidad jurídica? Bueno, con respecto al término para el otorgamiento de un derecho de uso de agua, específicamente me voy a referir a las concesiones, permisos, licencias, porque también existe el tema de las licencias para los prestadores de servicios. Sin temor a equivocarme, el término es 60 días, ¿verdad, Rodolfo? 60 días es la duración del trámite para el otorgamiento de un derecho de uso. Siempre y cuando cuente con todos los que a veces ingresa a un estudio que posteriormente tiene que ser mandado a revisar o a ser mejorado. Entonces, esos 60 días pueden ampliarse si un estudio no es presentado en tiempo, mejor dicho, en forma. Y con respecto a la pregunta de los CAPS, que si tienen que volverse a registrar, no se tiene que volver a registrar, al menos que se les haya vencido, ¿verdad?, el certificado. Es perpetuo. Es la junta directiva. Sí. Tiene toda la razón. Gracias por apoyarme. Es cierto, el registro del CAPS es perpetuo. Lo que no anualmente, cada cierto tiempo tiene que llegar a notificar es el tema de la junta directiva. Pero no tiene que volverse a registrar. Alfredo Portillo de Ongagua pregunta que si le puede explicar cómo funcionarán los pagos por servicios ambientales hídricos. Okay. Bueno, esto es algo, ¿verdad?, que todavía la ley dentro de la ley por servicios ambientales es creo que me voy a quedar porque es algo que todavía está en proyecto y todavía no podría decirle cómo es que va a funcionar porque hasta cierto punto no lo tenemos nosotros ciertamente claro, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Eso es una tarea que no solo que tiene que estar Ana, ¿verdad? Aquí se involucra mucho el Marena en este una vez que nosotros creemos la ley de cánones, debe ir aparejado, o mejor dicho, de la mano el tema de los pagos por servicios ambientales. En la actualidad, creo que hay un par de experiencias, pero funcionan no alejado de la ley, sino que funcionan de una manera como proyectos, por decirlo de esta manera, productor o al que era productor en su momento para gestionar de una manera más adecuada la cuenca, pero en este momento no estamos o no tenemos definido cómo vamos a funcionar con el tema de los pagos por servicios ambientales.
es algo que está definido desde que se creó la ley, pero no ha habido una directriz todavía de cómo vamos a definirlo. O sea, te entendí un poquito, pero si me la vuelves a repetir. Es que por la mascarilla no se te escucha mucho. Ok, ya te entiendo. En el caso que los CAPS no estén prestando un servicio de calidad aceptable, ¿verdad?, para la población. Sí, entiendo. Mira, casi siempre estamos hablando que son a nivel nacional, sin temor a equivocarme, ¿cuánto? Más o menos, sí. No, creo que son un poquito más. Creo que son un poquito más. Entonces, sinceramente, es bien difícil regularlos, pero nosotros lo que tratamos de hacer es que cuando ellos están legalizándose constantemente, ¿verdad? Estén, o ellos, una vez que ellos empieza a funcionar el sistema de agua potable, se les da la capacitación para que con un multiparámetro o con ciertos instrumentos, para que pues, se les hace muy costoso estar realizando las pruebas en un laboratorio, pero se les orienta a estar realizando estas pruebas cada cierto tiempo. Es muy probable que por la falta de capacidad económica no se realicen estas pruebas, ¿verdad? Entonces, esto es mucho de auto, por decir así de esta manera, apropiarse la Asamblea General del CAPS y la Junta Directiva de estar prestando un buen servicio para la población y para ellos mismos, porque ellos mismos son los mismos usuarios. Si no están cumpliendo con las normas, en algún momento, y llega al conocimiento, en este caso de ANA, a través de la Dirección de Acueductos Rurales, se le orienta o se le da acompañamiento, porque no es el tema de sancionarlos, porque a veces esta situación puede ser por desconocimiento o por falta de recursos. Entonces se le da acompañamiento para lograr que es algo que tiene que llegar a donde nosotros. No nosotros ir a ver cada CAPS, porque se nos hace completamente imposible hacer eso. Entonces es algo que llega a donde nosotros, y una vez que llega a nosotros damos acompañamiento a los CAPS por la falta de recursos que la mayoría tiene. ¿Iba a hacer algo, Rolf? ¿Se contesta? ¿Sí? ¿O te va un poquito más enredada? Una última pregunta, estimado, que dice que ¿cómo esta ley se estará implementando o se está implementando para la gente de campo que tiene sus pozos propios? Y que si tienen que registrarse y cómo es el proceso. Okay. Bueno, esta ley se está implementando o se está dando a conocer de primer momento, de primera mano a todas las instituciones del Estado, pero también inclusive las mismas alcaldías, a todos los niveles departamentales, para que estos sean los transmitir, ¿verdad? O sean un brazo de parte de la Autoridad Nacional del Agua para que llegue hasta los usuarios. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, abarcar a toda la población, pero por falta de recursos se nos hace imposible. Se está haciendo un esfuerzo muy, muy bueno ahorita con, ¿cómo se llama? La CIMAS, así es. Pues, exacto, se está haciendo un esfuerzo muy, muy bueno que es memorable repetirlo. Se está capacitando alrededor de 300 CAPS en Occidente para que ellos sean
los CAP son las personas que están en el mero territorio, en la comunidad, las que sufren los problemas a diario. Entonces, a través de ellos, estamos tratando de reproducir lo que es la aplicabilidad de la ley. Con respecto a las personas que tienen un pozo para consumo de agua, no tienen obligación de realizar ningún estudio, ni tampoco tienen obligación de legalizarse, por decirlo de esta manera, porque es para consumo humano. Pero sí es bueno o sí es meritorio registrarse con qué objetivo, para dentro del área o dentro de la zona geográfica no afectar por una futura concesión de una empresa o un usuario más grande. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, en ese aspecto la ley siempre ha sido benevolente con el tema del consumo humano. Otorgar una concesión, ya la Autoridad Nacional del Agua va a tomar en cuenta esa la redundancia, ser un poco más cuidadosa al momento de otorgar una concesión o un permiso. Eso es todo. Muchas gracias, estimado, por su presentación y la respuesta a nuestra plenaria. Y si tienen más preguntas al final de la próxima presentación, pueden estarlas haciendo y las estaremos respondiendo en breve. Solo recordarle aquí a los presentes, de manera presencial, valga la redundancia, que tenemos disponible café y agua afuera para que puedan servirse a su gusto. Sin más preámbulo, puede sentarse. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pasamos a la siguiente presentación de nuestro estimado Gunter Clate, director de País de Borda de Nicaragua. Le pongo el micrófono. Un momento. Muchas gracias. Bueno, tengo una pequeña presentación sobre nuestro trabajo que estamos haciendo en Nicaragua, de un proyecto ejemplo, y el enfoque, aquí está una, sí, eso no sirve. Esperamos la presentación. Es como nosotros intentamos elaborar o planificar proyectos integrales. No estamos hablando solo del abastecimiento del agua, sino que queremos ver del principio las cosas un poco más integral. De una cosa es con quién podemos hacerlo y con todos los aspectos. Como en una comunidad no está solamente el tema de agua, muchas veces tenemos el ejemplo ahorita de la presentación. Falta agua, sí, pero si hacemos abastecimiento del agua, después tienen aguas residuales. Y si no pensamos antes, ¿qué se va a hacer con las aguas residuales en una forma u otra? Tenemos otro problema. Se soluciona uno y ya estamos teniendo otro. Y la otra cosa es, no es el único problema. Después también, vamos a esperar un poco. Por eso aquí, soluciones integrales descentralizadas en la gestión de agua y saneamiento. Ese es el título. Tratamos, no siempre logramos todo completo, es bastante complejo y no podemos solucionar nosotros, una pobre pequeña organización, solucionar todo. Pero es como, la cosa es tener en mente todos los problemas, comenzando con la planificación. Puedes ponerlo en... Sí, ya está cargando. Ya está un poco lento. Con el diagnóstico participativo, nosotros llegamos a veces y nosotros, o yo pienso, ese es el problema, pero tal vez la gente tiene otras necesidades todavía, o no quieren esa tecnología que nosotros tenemos en mente. Y hay muchos ejemplos de esas cosas. Y nosotros, para decirlo también, somos aquí Borda Nicaragua, esa es la oficina en la UNI desde 2014. Ese edificio, sí,
2014, creo que era en abril. Somos parte de Borda Latinoamérica o Borda Las Américas, que tienen su oficina regional en México. Y nosotros somos la oficina regional aquí en Nicaragua. Hay otro regional también, se trata de Cuba, de otros proyectos de allí. Esos son los 3 países en donde trabajamos. Con fondos de la cooperación de Alemania, todavía existe, creo que es un poco apretado ahorita, difícil, hasta 2023, atrás, por favor. Sí. Entonces, en la presentación, primero, bueno, quién somos, ya comencé un poquito, pero después seguimos. Principales fallas de la intervención en agua y saneamiento, porque a veces hay muchas fallas. Este lleva también retos y desafíos, eso quería explicarles antes, en proyectos integrales. No es así nomás, eso también así. Hay dificultades también, si es muy amplio un proyecto grande con más cosas, es un poco más difícil, pero los componentes y el esquema, y un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando actualmente. Entonces, ¿quién somos? Ya expliqué de nuestra oficina de México regional, pero la oficina central es en Bremen. Se llama en Borda es siglas ingleses, Bremen Overseas Research Development Association, que ya existe de más que 40 años, trabajando en muchos países del mundo. Comenzaron en India, y ahorita tienen oficinas regionales en África, Jordania, creo que en Tailandia también, y India, México. Y ahí dijo 2015, estamos oficialmente registrados como una ONG. ¿No se escucha bien? A ese. Aquí adentro. Ok, más alto. Voy a tratar. Entonces ya trabajamos, ya dije, en el sector de agua y saneamiento, y eso significa también aguas pluviales y todos esos componentes. Entonces el próximo es está lento este computador. Bueno, porque hay fallas en intervenciones o en agua y saneamiento. Muchas veces son trabajos como solo intervenciones puntuales, como no tiene letrinas, entonces implementación de letrina y puntual, pero no vemos después el manejo del lodo o no sé qué lleva, o no manejan bien la tecnología. O no se realizan fases esenciales como la participación, como dije, el diagnóstico de las necesidades locales, que en realidad que quieran. Como en Vivelí, en el mismo que viene después, ya hemos visto de la Alemania, de la ciudad de Freiburg, financiaron creo que como 20 aboneras, letrinas, y ninguna están usando. Usan como bodega. Ninguna. Es como la necesidad de ellos no era. La tecnología en ese momento no está tal vez malo, si está bien manejado, y en otros lugares yo he visto que faltaba esa participación de diagnóstico, no solo, ese porque no que, y la gente no dicen, no quiero, claro que no dicen, pero siempre dicen, sí, claro. Si me regalan en el mismo momento definición o selección de las opciones tecnológicas, tal vez hay otros, no sé qué, si son en este momento mejor, pero eso todos son tareas no tan fáciles como no sacar de la gente, ¿no? Y después estaba este componente, no sé, o el monitoreo y el ajuste, y nadie está monitoreando, ahí está, plup, y adiós, cumplido. Y no se hacen ajustes. Esto ya vemos muchas veces en el proyecto, si nos retiramos, bueno, las cosas caen, pero si uno queda, bueno,
se cansa a veces también, se tiene que motivarse siempre y hacer ajustes y aprender. Ajá, la próxima vez pensamos en otra manera. O el desconocimiento de las opciones tecnológicas que se ofrecen tal vez aquí, puede ser también en el abastecimiento de agua, no sé qué, y no incluyen los otros sectores. Es solo, digamos, solo el tema de agua y no se usan tal vez el uso eficiente o a cómo puede reutilizar mi agua gris tal vez para el riego. Entonces así estoy ahorrando agua, eso no se usa muchas veces. Después tengo el tema de basura, etcétera, y la educación, y el agua viene ¿de dónde viene? De ese puente. Ese puente tengo que protegerlo. Entonces la protección de cuenca, microcuenca, etcétera, todo ese tema. Entonces son bastante amplios, pero que no se incluyen en el pensamiento, en la planificación o formulación del proyecto, muchos proyectos fallan. Entonces, el próximo. Entonces, por eso no podemos resolver problemas pensados de la misma manera como creamos el famoso Albert Einstein, dijo ese. Entonces, el próximo, como ese ejemplo, ¿no? Otra letrina, otro proyecto de letrina y ya vemos, ni uno funcionaba y ni la otra, o están usando mal, tal vez puede ser. Pero hay ejemplos claros donde funciona. Pero entonces por eso necesitamos desarrollar proyectos más integrales y no medidas como parches, ¿no? Para solucionar los problemas, todo lo que he dicho anteriormente. Pero eso lleva también, estoy tratando diciendo, retos o desafíos. Se tiene que identificar correctamente las necesidades. Eso no es tan fácil a veces. Soluciones adecuadas, casi es lo mismo de anterior, solo en positivo. Integrar otros sectores, salud, educación, gestión de cuenca, vivienda también. Hay un montón de temas. Los canales de información son importantes también. ¿Cómo comunico con la gente? Que me entienden, qué quiero, y cómo es la cosa. Y coordinar adecuadamente. Y después, el próximo es que hemos escuchado la capacitación de prestadores de servicio a los CAPS, etc. Todavía en este proyecto que voy a presentar, están formándose, entonces no saben a veces. Esta Blanca dijo, hacer que hagan un protocolo de una reunión, dicen, ¿qué es esto? Entonces no pueden o no tienen cualidad, entonces mucha necesidad de capacitarles y entenderlo, en qué nivel están y qué necesidad tienen. Si no están, digamos, no sé, no entienden. Después viene el tema de operación y mantenimiento, es siempre básico. Si cualquier cosa que tenemos, cosas pequeñas o complicadas, necesitan una forma de mantenimiento. Pero también ese monitoreo y evaluación de la postconstrucción de cualquier tecnología. Muchas veces ahí están, se entregan el proyecto o el abastecimiento del agua y quién hace el monitoreo. Y si no tenemos fondos, es decir, eso falta aquí, no tener suficiente financiamiento también para cumplir con todo eso. Pero si no planifico, ya no tengo el fondo tampoco. Entonces nosotros, ¿de qué hablamos? De soluciones integrales, también se tiene que definir a veces integral, muchos proyectos se llaman integral y ni son tan integral, pero es como multisectorial con todo el manejo de agua de lluvia, que es un tema también aquí no tan desarrollado todavía. La provisión del agua, el manejo de residuos y de las aguas residuales descentralizadas y de los residuos sólidos y siempre el reuso. El reuso del agua es un bastante grande potencial que no se usan, que no se aprovechan y trabajamos entonces toda esa integralidad puede ser en el nivel de vivienda o de una comunidad o de microcuenca. Bueno, proyectos integrales también, como yo dije, no son tan fáciles, siempre tienen que hacer
sí hay posibles dificultades en la gestión que pueden ocurrir, claro. Los riesgos por la estrategia integral, no sé cómo, de la sobreasignación de las tareas. Si tengo un montón de tareas, como ya estaba diciendo, aquí basura, captación de lluvia, entonces tengo demasiado. O se tienen diferentes percepciones del proyecto. Ajá, ¿qué hacemos? Por la mala decisión de los alcances, ¿no? Después, la consecuencia. Puede tener, o si tengo demasiado involucrados, actores, ¿no? Aquí dicen en inglés bastante a veces común también aquí stakeholders, los actores, si tengo demasiados actores no es tan fácil. O tengo atrasos de otras cosas de externos, de factores externos o de otros que no cumplen tal vez, que no dicen, ¿cuándo es el lunes? No, yo pensaba, entonces ese viene el otro. Muy importante es, como siempre veo en los proyectos o también en cualquier relación que tenemos personal o en el trabajo de los canales de comunicación, si tengo más gente es más complicado. ¿Y cómo voy a comunicar? Y eso puede llevar el malentendimiento y al final tengo un resultado que no estaba planificado. Un poco diferente, me va así, yo pensaba, pero no me dijiste, y así. Uno dice, no te mandé en WhatsApp, el otro dice, te mando un correo. Es complicado, tiene que ser así bien claro, definido. Esas son dificultades en los proyectos, claro, más gente, más complicado. Se tiene que verlo, una vez la solución no existe. Aquí viene ahorita ese proyecto de soluciones, hicimos integrales, descentralizadas, ese proyecto en Vivelí que tenemos actualmente. Es como nosotros tampoco no cumplimos muchas veces todo ese componente de manejo de basura por falta de financiamiento, no tenemos personal, o otros socios dicen, no, aquí no quiero trabajar en esta zona, pero se tiene que intentar por lo menos en la planificación, y ese proyecto era formulado con bastantes componentes así de integralidad. De ahí, para verlo, la problemática en esta comunidad, hay un pequeño video que hizo una voluntaria que teníamos aquí de la UCA en comunicación. De ahí 3 minutos y ahí dicen suficiente cómo está la situación en esta zona. ¿Cómo vamos a audio? Él es Carlitos. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, toma su galón y se dirige hacia una vertiente que se encuentra a varios kilómetros de su hogar para poder obtener un poco de agua y llevar a la escuela. Esta es su casa y ellos son su familia, que carecen de servicios básicos de agua potable, al igual que el resto de familias de toda la comunidad, que a veces no tienen agua para tomar, bañarse o lavar. La necesidad más grande porque aquí en la comunidad o en la escuela, podemos decir, es el agua. Se necesitaría tal vez un proyectito de agua, un pozo para que los niños consuman el agua de ahí. Ella es Erika. En su hogar también carecen de servicios básicos, no tienen agua potable y las letrinas se encuentran en mal estado. Somos pobres también en nuestra comunidad. Las letrinas no nos sirven, las aguas tampoco, porque las aguas en el verano se secan. Vivimos con poca agua, nos toca ir como a 200 varas al río a traer agua y a lavar. A veces en el verano los niños de clase que vienen a pedir los aguas, le negamos porque no tenemos, pero nos da lástima de los niños. A veces en ver la situación de nuestros
nuestras aguas. La escuela donde asiste Carlitos no es la excepción. En La Morena no tienen agua potable, lo cual puede perjudicar en la educación de cada uno de los niños. Les toca traer agua siempre chinguita para saciar el poquito de sed. A veces les regalan, a veces no. Se sabe que el aula es en mal estado porque es construida de los padres y eso hace muchísimo. Y ya esta ya se está deteriorando, la pintura no está en buen estado. Estos niños tampoco cuentan con un comedor escolar para poder alimentarse de manera adecuada e higiénica. Únete para cambiar la vida de estos niños y forma parte de la historia de cada uno de ellos. Ser profesor, ingeniero. Bueno, en ese pequeño video ya vimos solo la problemática en realidad que tienen en esas comunidades. No es solo el suministro de agua, tienen también una escuela muy mal, solo un techo casi se puede decir, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí estamos, tratamos, bueno, tengo que decir también nosotros somos intermedios entre la ciudad de Freiburg, que tiene más que 30 años también, de Vivilí, de los tiempos de guerra todavía, y sufrieron también bueno, un ingeniero, la contra se mató, un médico también de la ciudad de Freiburg, jóvenes, entonces por eso tienen un enlace bastante fuerte y solidario con Nicaragua y más que todo con Vivilí. Hace el año pasado los dos alcaldes fueron a Vivilí, no, a Alemania a firmar otro convenio para seguir así. Entonces ellos buscaban financiamiento que nosotros estamos y nosotros para que nos asistimos a ellos como están muy lejos. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes del proyecto ahí en Vivilí? Primero, número uno, es el suministro de las aguas potables para 8 comunidades rurales que ya vimos que no tienen agua. El WASH es letra de inglés, Water, Sanitation, Hygienic, o no sé qué. Entonces, agua, saneamiento en 3 escuelas rurales, como hemos visto, que no tienen agua. Ni algo para lavar las manos. Las botellas que llevan en verano, ya dice la profesora, a las 9 ya no tienen agua, como ya están tomando, y ni para lavar. También esta agua viene de microcuencas, entonces necesita en una forma u otra ver cómo se puede proteger esas microcuencas. Con estudiantes de la UNA, hacen su práctica profesional, con nosotros nos asistimos y están haciendo mediciones del suelo y de la cantidad del agua y del climático. Entonces también ese es el enlace. Reforestación, ya hemos arrancado con algunas cosas con la comunidad de sembrar otros árboles, es otro tema amplio, no tan fácil. ¿No? No es solo sembrar un palito y después en un año está seco, si no estoy cuidando. Y finalmente, claro, la formación y capacitación, educación ambiental y todo eso, y formación de CAPS. Y el próximo, entonces, regresar una vez más para decirle, bueno, abajo salen ese suministro de agua, tengo que decir, hacemos con Agua para la Vida. Ellos que trabajan 30 años aquí, creo que ya mencioné, mucho experiencia en aguas potables, en sistemas ¿cómo se llama? MAC, y con financiamiento también nos apoyan. Entonces, ese es el enlace que buscamos y gracias a ellos también por sus esfuerzos en este proyecto. Y los otros 2 comunidades o municipios de Vivilí, Inotega y Nueva Segovia, y la ciudad de Freiburg con su parte de financiamiento en Alemania. Sí, ya, claro, el ciclo
del proyecto es como cualquier proyecto en realidad, solo puso ahí un poco, comienza con evaluación inicial, cuando ya fuimos la primera vez, ya vimos algunas cosas, y después con la planificación participativa con la gente, elaborar el diseño, la implementación. En esa fase estamos actualmente, en la implementación, un poco con monitoreo ya, y falta después la evaluación, hacer unos clics. Claro, y eso significa identificar los problemas y las causas y por qué, etcétera, las alternativas en la planificación, involucrar otros actores como Agua para la Vida, y intentamos otro, o la universidad, o quién más podría ser parte de este proyecto. En el diseño después, ver todas las opciones posibles que hay. Tal vez se tiene que, hemos cambiado, tengo que decir también las medidas durante del proyecto era formulado un poco diferente, pero en el diseño ya hicimos algunos ajustes, y después en la implementación, claro, es formar el equipo multidisciplinario, tenemos otra gente que son otros especialistas en otros temas, y la interacción con los actores. Y siempre este monitoreo es importante también, la revisión de las metas, los resultados, y hacer acciones análisis. Y que aprendimos, y dejar bien claro quién hace la gestión de operación y mantenimiento. Esa a veces no está bien claro quién va a hacerlo. El próximo. Esas son algunas fotos del comienzo de nuestras encuestas y análisis participativo, ver los problemas, trabajando. Sí. Sí. Claro, la paz no solamente queda en la comunidad, tenemos que ver también quién trabaja ahí. Ahí está MINSA, es importante en el tema de escuelas, ahí está MINET, no podemos hacerlo algo sin coordinar con ellos, tal vez tienen ya sus planos. Con las ONGs, que ya dije, Agua para la Vida, por ejemplo, o en la academia, y productores de café, ahí es una zona de café, entonces se tiene que hablar con ellos. Que hay cooperativas que trabajan así, Marina, claro, también por la cuenca y microcuencas. ¿Qué problemas hemos encontrado? Claro, el primero es falta de suministro de agua potable. Agua hay, ya vemos el Gran Río, Río Coco, ¿no? Pero la pobre mujer está buscando agua potable ahí en la orilla. Y los niños con sus botellas vacías ya se van después de la escuela. Ese es el problema casi principal para las comunidades rurales. También tiraderos de residuos sólidos en el camino o ahí en el campo donde no hay un manejo de basura, no existe. Y las condiciones higiénicas son horribles, se puede decir, o no dignas, no existen. No se mira algo muy lindo o muy raramente. Ese es el típico. A la derecha, esa es la letrina de la familia de Carlito, que hemos visto antes en el video, si se recuerda. Y los otros están así, y si miran cómo pueden subirlo ahí, un niño a la derecha. Yo creo que se prefieren seguro haciendo su cosa ahí en el campo, en el bosque, o mejor en la orilla del río para lavarse una sola vez. Entonces ya están contaminando la agua, eso es lógico. Entonces por eso tenemos que pensar también no solo en el abastecimiento de agua, tenemos que ver esta realidad. También, claro, hicimos diagnósticos, hay cosas que hemos también, nos ha apoyado mucho la Blanca en la elaboración, también estaba marchando en el campo. Y quita un clic, no, solo clic.
No. Ahí. Bueno, claro, ahí hemos encontrado, ya vimos, no tienen unidades sanitarias o letrinas muy dignas o muy buenas. Y muchos van después, algunos ni tienen. El otro tema era alrededor de las microcuencas, claro, el uso de herbicidas, fungicidas de la gente. La mayoría usan no la categoría muy peligroso, pero aquí en el 2, que son no tanto, pero se usan y también se tiran la botella y no hacen tal vez así. Entonces, lógico, es un tema que siempre existe y tiene que proteger también su planta, eso ya se entiende. Otro. También hemos encontrado 12 beneficios cerca de la orilla de los ríos o del fuente de agua, que como en este caso ahí vemos, y se van las aguas al río del lavado, de aguas mieles, y la pulpa de café no tiene ningún manejo. También que es una contaminación después para las aguas. Y una área bastante grande es siempre para ganado, para potreros, entonces, y la deforestación también se usan siempre así. Entonces ya hay bastante problema, hasta de la tierra todavía puede ser, lo de la cuenca. Entonces ya, pero interesante, son desafíos. Pero también hay, bueno, ahorita ya arrancamos. Ya movemos la piedra, la más grande que estaba en el camino para la tubería de agua, con la comunidad, que ya están todos ayudando en ese proyecto. No sé, ya están movilizando y entusiasmados de tener agua. Pero pasan cosas que a veces no están planificadas. Se cayó el camión con arena y tenían que llevar esa arena después para el trabajo en la microcuenca en sacos. No es para lograrlo algo, para conseguir algo, pero tal vez después se identifican con su agua, ya saben qué costó. Ahí trabajando también en la excavación y se tiene que excavar 37 kilómetros, más o menos, para el suministro de agua potable. Entonces, mucho esfuerzo, mucho sudando, pero ya estamos ahí en el camino o la gente ya están así. Sí, ahí están, siguen trabajando, ya logrando ya poco a poco, ya estamos marchando. Ahora viene la lluvia. Hemos elaborado también, solo estoy mencionando, si alguien está interesado, varios documentos, guía para el diagnóstico, de la experiencia y muchos de diagnóstico, guía mantenimiento para ese mini acueducto de gravedad que ya existen. Hoy en día también se encuentran todo en el Google, ya tengo. Pero nosotros aquí tenemos Blanca y nosotros y podemos compartir nuestra experiencia también a veces y aquí de esta zona. Y los próximos pasos para 2021 en ese contexto del proyecto es finalizar la construcción de ese mini acueductos por gravedad, MAC, para las 8 comunidades. Ahí están un montón de tuberías para los 37 kilómetros. La implementación de WASH, del proyecto Agua Saneamiento, ahí para las escuelas. Y una reubicación de un beneficio. También en este están trabajando ahorita, que estaba en la orilla contaminando exactamente ese agua que consumen en la comunidad después. Entonces se tenía que ver cómo vemos reubicar ese beneficio de café. Bueno, otra tarea. Y después, finalmente, la fortalecimiento y capacitación de los CAPs y UMAS que están ahí involucrados también en el proyecto y productores que tal vez que sensibilizar a la gente del uso que viven en la orilla para que no se tiran cosas al fuente de agua. Sí, ahí estamos.
Ese quería aprovechar, por eso queremos ofrecer un curso práctico sobre la formulación de proyectos integrales, así de agua, o una formulación de proyectos en sí, ya tiene un ciclo, herramientas, ya, cómo voy a hacerlo, pero ese enfoque es más a proyectos integrales del principio y como ya fecha es todavía no definido 100%, pero ya esperamos ya pronto. Nuestro consultor, que está también ya tiene bastante listo, está actualmente con COVID. No grave, pero gracias a Dios ya está componiéndose. Pero es siempre a veces nos confrontan con esta realidad del COVID también. Yo quiero a veces decirle, bueno, ¿dónde está? No vemos, pero después vienen noticias con personas, también aquí familiares de nuestro equipo. Está algo real. Entonces bueno, pero siempre entonces protegémonos pronto. Cuando ya está el curso ya listo o definido, el contenido ya está casi listo, la fecha falta y después nos vamos a anunciarlo a ustedes. Va a ser, creo que virtual, sí, virtual por el momento. Bueno, entonces ahí muchas gracias a ustedes y que tengan buen día y mucho éxito en su vida y profesional también. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, los compañeros que están presencial y de manera virtual, de momento no tenemos ninguna. ¿Sí? Si hay algún proyecto en la parte de residuos sólidos. No, desgraciadamente no tenemos. Solo vemos en las escuelas, tratamos solucionar un poco los problemas, digo. En una escuela usan la letrina, por ejemplo, si uno mira, para manejo de basura. Entonces, de ahí se necesitan otro manejo de basura, donde estamos ahí en la escuela. Para la comunidad, desgraciadamente, no tenemos fondos, pero a veces tiene que ver cómo el paso, cuando esta fase termina, se puede pensar en cosas que ahorita no se podríamos lograrlo, tal vez, y formular otro proyecto, si Dios quiere. Solo tal vez reforzar un poco lo de don Gunther. También nosotros hemos trabajado en residuos sólidos en la parte de rastro municipal de León, en la parte de economía circular. Entonces lo hemos implementado en la gestión de el estiércol de ganado que se ha sacado del matadero del rastro del León. Entonces en ese aspecto sí hemos trabajado en residuos sólidos. Otra pregunta que tenemos aquí de la profesora Elizabeth Peña. En estos proyectos se considera la sensibilización a la población. ¿Por qué los proyectos llegan y después son abandonados y la problemática continúa? Bueno, esperamos que no pasa, que la problemática siga. Estamos intentando solucionar algunas problemáticas, claro, junto con la gente. Y ya hemos visto en la presentación, estaban involucrados y están involucrados todavía en el proyecto. Y más que 90% ya están muy happy y feliz. Y vimos los hombres que trabajan después del trabajo, trabajan todavía en el proyecto y ya creo que ya estamos así, esperamos que no lo pasa y ese es nuestro principio, nosotros no queremos retirarnos, es decir, ya está y ya me voy. Si nos sentimos responsables todavía con otros proyectos que hemos ejecutado, no queremos que se caigan. La inversión, nuestro trabajo y las ilusiones, no queremos desilusionarnos. A veces se pasa, pero ese es, claro, ese es de la postconstrucción. Después se necesita esa continuación, que no es fácil cuando uno no tiene financiamiento. Yo sé, a veces estamos nosotros bien apretados en este año, pero se tiene que intentar o buscarlo. Aquí socios, ¿no? Como buscamos, a ver, ajá, mira, ahí está, te puedes ayudar. Y creo que la gente en este caso ya
también allí ayudándole. Nosotros en la parte de sensibilización a la población la venimos trabajando desde que aperturamos el proyecto. Hemos venido capacitando tanto a las poblaciones como a los profesores de las escuelas, como si bien estamos involucrados en la escuela. Entonces nosotros hemos venido trabajando a ellos desde que se apertura el proyecto. Y se va a seguir trabajando en la parte de capacitación con ellos durante el proyecto y post proyecto para que no suceda el abandono de este mismo y sea sostenible a largo plazo. Entonces, de alguna manera, sí tratamos que sea sostenible y sustentable a través de estas capacitaciones que nosotros las hacemos de manera práctica y teórica, porque recuerden que reforzar estos conocimientos se necesita de muchos detalles de ellos, porque estamos hablando con personas de campo que a veces las capacidades cognitivas son diferentes a las nuestras, perdón. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué medio nos podríamos enterar de la fecha de apertura del curso? Bueno, esta supongo que se va a hacer por medio de la red que tenemos nosotros acá en Borda con las diferentes ONG, ministerios, etcétera. Y también se hará público de manera con la página de Borda. Entre junio y julio se está pronosticando la apertura, así que los que están interesados pueden ir ya agendando estas fechas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más, procedemos a las palabras. ¿Sí? Que si existen capacitaciones sobre... sobre los plaguicidas. Bueno, de momento nosotros hemos trabajado y estamos planificando trabajar con diferentes organismos que trabajan en este ámbito con los agricultores, porque si bien ellos son los mejores preparados en el tema, entonces estamos procurando aliarnos con ellos y aquellos que estén interesados serían bienvenidos a nosotros, porque los conocimientos siempre vienen de todos lados y si los podemos hacer en conjunto es mejor. Bueno, también tenemos ese proyecto del rastro que dijo ella, con un huerto orgánico, donde están usando ahí, se mira esa foto con el estiércol, en donde están haciendo el compost, biabono orgánico, y después la producción de hortalizas en el mismo rastro, con un equipo que hace muchos años están trabajando, y de ahí tenemos en realidad una amplia experiencia, o la gente que trabajan ahí en el manejo de plagas, en manejo ¿cómo dicen? Con herbicidas orgánicos o algo orgánico, por eso se llama orgánico. A veces es difícil conseguirlo, así la plaga eran demasiado, como alrededor no se usan y todo llegaron ahí, o del manejo de la tierra. Si alguien quiere tener información, ahí tenemos, en primer lugar, escrito y se va allí. Ya hemos tenido varios practicantes también que trabajan ahí. Si alguien está interesado en esta agricultura o orgánico, ahí está un gran campo de experiencia y compartimos con mucho gusto la experiencia que hemos tenido. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, procedemos a las palabras de cierre y agradecimiento de la coordinadora regional de la Red de Jóvenes por el Agua, Rebeca Centeno. Mucho gusto. Aplausos, por favor, para el ingeniero y para el ingeniero. Bueno, de parte de la Red de Jóvenes por el Agua a nivel centroamericano y sobre todo acá en capítulo Nicaragua, queremos agradecer primeramente la apertura de la Autoridad Nacional del Agua de querernos transmitir y ayudarnos a que la reforma de esta ley siga compartiéndose, siga dándose a conocer y que verdaderamente estemos de la mano con las preguntas y respuestas hacia lo que esta reforma ha contemplado o ha generado desde que comenzó todo esto. Agradecemos a Borda también, tanto por las instalaciones como la apertura a que se sigan conociendo sus proyectos, a que se conozca como tal Borda, porque hay muchas personas que todavía no conocen de este organismo y queremos agradecerles que siempre, desde que la red está funcionando, desde hace más de 4 años, ha sido una de las organizaciones que nos ha dado la mano y seguimos
trabajando a favor de ello. Queremos agradecerles a ustedes también que están acá presencialmente y a todas las personas que nos están acompañando virtual. Sé que ha sido una actividad que ha generado bastante interés y le agradecemos por eso. Entendemos que el tema pandemia nos ha dejado un poco en la parte virtual, pero hay muchas personas que entiendo que también querían estar presencialmente porque la verdad que no es lo mismo. Bueno, de mi parte creo que solo nos queda pedirles dos favores. Número uno, a los que están acompañándonos en Zoom, que enciendan sus cámaras porque vamos a hacer una toma para las personas que estaban en virtual y acá presencial también vamos a hacer una foto para cerrar el evento. Les agradecemos y muchas gracias. Muchas gracias a todos y damos por cerrada la apertura de la charla informativa. Nos vemos. Gracias a todos los participantes. Adiós. ¿Sí? Si hay algún proyecto en la parte de residuos sólidos. No, desgraciadamente no tenemos. Solo vemos en las escuelas, tratamos de solucionar un poco los problemas, digo. En una escuela usan la letrina, por ejemplo, si uno mira, para manejo de basura. Entonces, de ahí se necesitan otro manejo de basura, donde estamos ahí en la escuela. Para la comunidad, desgraciadamente, no tenemos fondos, pero a veces tiene que ver cómo es el paso. Cuando esta fase termina, se puede pensar en cosas que ahorita no se podríamos lograr, tal vez, y formular otro proyecto, si Dios quiere. Solo tal vez reforzar un poco lo de don Gunther. También nosotros hemos trabajado en residuos sólidos en la parte de rastro municipal de León, en la parte de economía circular. Entonces lo hemos implementado en la gestión de el estiércol de ganado que se ha sacado del matadero del rastro del León. Entonces, en ese aspecto sí hemos trabajado en residuos sólidos. Otra pregunta que tenemos aquí de la profesora Elizabeth Peña. En estos proyectos se considera la sensibilización a la población. ¿Por qué los proyectos llegan y después son abandonados y la problemática continúa? Bueno, esperamos que no pasa, que la problemática siga. Estamos intentando solucionar algunas problemáticas, claro, junto con la gente. Y ya hemos visto en la presentación, estaban involucrados y están involucrados todavía en el proyecto. Y más que 90% ya están muy happy, feliz. Y vimos los hombres que trabajan después del trabajo, trabajan todavía en el proyecto.
y ya creo que ya estamos así, esperamos que no lo pasa y ese es nuestro principio, nosotros no queremos retirarnos, es decir, ya está y ya me voy. Si no nos sentimos responsables todavía con otros proyectos que hemos ejecutado, no queremos que se caigan, la inversión, nuestro trabajo y las ilusiones, no queremos desilusionarnos, a veces se pasa, pero ese es, claro, ese es el de la postconstrucción, después se necesita esa continuación, que no es fácil cuando uno no tiene financiamiento, o sea, a veces estamos nosotros bien apretados en este año, pero se tiene que intentar o buscarlo, aquí socios, ¿no? Como buscamos, a ver, ajá, mira, ahí está, te puedes ayudar, y creo que la gente en este caso ya. También allí ayudándole, nosotros en la parte de sensibilización a la población la venimos trabajando desde que aperturamos el proyecto. Hemos venido capacitando tanto a las poblaciones como a los profesores de las escuelas, como si bien estamos involucrados en la escuela. Entonces nosotros hemos venido trabajando a ellos desde que se apertura el proyecto y se va a seguir trabajando en la parte de capacitación con ellos durante el proyecto y post proyecto para que no suceda el abandono de este mismo y sea sostenible a largo plazo. Entonces, de alguna manera, sí tratamos que sea sostenible y sustentable a través de estas capacitaciones que nosotros las hacemos de manera práctica y teórica, porque recuerden que reforzar estos conocimientos se necesita de muchos detalles de ellos, porque estamos hablando con personas de campo que a veces las capacidades cognitivas son diferentes a las nuestras, perdón. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué medio nos podríamos enterar de la fecha de apertura del curso? Bueno, esta supongo que se va a hacer por medio de la red que tenemos nosotros acá en Borda con las diferentes ONG, ministerios, etcétera, y también se hará público de manera con la página de Borda. Entre junio y julio se está pronosticando la apertura, así que los que están interesados pueden ir ya agendando estas fechas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más, procedemos a las palabras. ¿Sí? Que si existen capacitaciones sobre los plaguicidas. Bueno, de momento nosotros hemos trabajado y estamos planificando trabajar con diferentes organismos que trabajan en este ámbito con los agricultores, porque si bien ellos son los mejores preparados en el tema, entonces estamos procurando aliarnos con ellos y aquellos que estén interesados serían bienvenidos a nosotros, porque los conocimientos siempre vienen de todos lados y si los podemos hacer en conjunto es mejor. Bueno, también tenemos ese proyecto del rastro que dijo ella, con un huerto orgánico, donde están usando ahí, se mira esa foto con el estiércol, donde están haciendo el compost, biabono orgánico, y después la producción de hortalizas en el mismo rastro, con un equipo que hace muchos años están trabajando, y de ahí tenemos en realidad una amplia experiencia, o la gente que trabajan ahí en el manejo de plagas, el manejo como dicen, con herbicidas orgánicos o algo orgánico, por eso se llama orgánico. A veces es difícil conseguirlo, así las plagas eran demasiado, como alrededor no se usan y todo llegaron ahí, o del manejo de la tierra. Si alguien quiere tener información, ahí tenemos, en primer lugar, escrito y se va allí. Ya hemos tenido varios practicantes también que trabajan allí. Si alguien está interesado en esta agricultura orgánico, ahí está un gran campo de experiencia y compartimos con mucho gusto la experiencia que hemos tenido. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, procedemos a las palabras de cierre y agradecimiento de la coordinadora regional de la Red de Jóvenes por el Agua, Rebeca Centeno. Mucho gusto.
Aplausos, por favor, para el ingeniero y para el ingeniero. Bueno, de parte de la Red de Jóvenes por el Agua a nivel centroamericano y sobre todo acá en Capítulo Nicaragua, queremos agradecer primeramente la apertura de la Autoridad Nacional del Agua de querernos transmitir y ayudarnos a que la reforma de esta ley siga compartiéndose, siga dándose a conocer y que verdaderamente estemos de la mano con las preguntas y respuestas hacia lo que esta reforma ha contemplado o ha generado desde que comenzó todo esto. Agradecemos a Borda también, tanto por las instalaciones como la apertura a que se sigan conociendo sus proyectos, a que se conozca como tal Borda, porque hay muchas personas que todavía no conocen de este organismo y queremos agradecerles que siempre, desde que la red está funcionando, desde hace más de 4 años, ha sido una de las organizaciones que nos ha dado la mano y seguimos trabajando a favor de ello. Queremos agradecerles a ustedes también que están acá presencialmente y a todas las personas que nos están acompañando virtual. Sé que ha sido una actividad que ha generado bastante interés y les agradecemos por eso. Entendemos que el tema pandemia nos ha dejado un poco en la parte virtual, pero hay muchas personas que entiendo que también querían estar presencialmente porque la verdad que no es lo mismo. Bueno, de mi parte creo que solo nos queda pedirles 2 favores. Número 1, a los que están acompañándonos en Zoom, que enciendan sus cámaras, porque vamos a hacer una toma para las personas que estaban en virtual y acá presencial también vamos a hacer una foto para cerrar el evento. Les agradecemos y muchas gracias.